gracias parece que fuera como una hermana mayor. Una mujer que ha abierto el camino que ahora tú transitas, campo a través, siguiendo sus huellas y las flores que dejó pisadas. Una hermana que llegó relativamente tarde a tu vida, con unos 30 años, los mismos 30 años que ella tardó en llegar a la vida de todos. Fue sobre esa edad cuando leí su primer libro. Quizá la de ella fue la primera generación que se encontró con las cosas torcidas, la primera generación de muchas que venimos detrás, incapaces de enderezar nada. Pues ¿cómo vamos a enderezar nada si no somos capaces de enderezar ni nuestras propias vidas? Una generación que se encontró con las puertas entrecerradas y consideró que la mejor forma de seguir adelante era torciéndose ella misma, doblando la espalda hacia atrás y cruzando las puertas como un limbo. Entonces, los que venimos detrás, por imitación, por necesidad, también torcimos nuestras espaldas. Nos creímos abandonados a nuestra suerte, ya que al caminar doblegados dejamos de ver a quien teníamos delante y vimos en su lugar un cielo nubarroso. Así nos acostumbramos a caminar y ya no supimos dónde quedaba el limbo, ni si estábamos en una fiesta o en un velatorio, o quizá en ambas. Si ven ustedes por Barcelona a una mujer de mediana edad con la espalda extrañamente arqueada hacia atrás, puede que se haya cruzado con Llucia Ramis. Lo sabrá si inmediatamente a continuación se encuentra con un reguero de periodistas millennials, también con la espalda extrañamente arqueada hacia atrás, con un bloc de notas escribiendo la crónica de sus vidas, pisando las mismas flores que Llucia pisó antes. Barcelona, los pisos compartidos, la gentrificación, la precariedad, el periodismo, la literatura, el amor, la familia. Por lo pronto ha ganado recientemente un premio por un trabajo sobre la imposibilidad de vivir en Barcelona. Puede que entre tanta letra, entre tanta palabra que vino para salvar al mundo primero, Barcelona después, a nosotros mismos por último, cabe la posibilidad de que Llucia Ramis algún día vuelva a caminar erguida. Y como buena hermana mayor, si Llucia Ramis se yergue, cabe la remota posibilidad de que alguna vez volvamos a erguirnos todos. Muchas gracias, Llucia, por estar aquí. A vosotros, me he emocionado y todo. Sí, Qué bonito, qué bonito. Y además, ¿Te has sentido identificada también? Porque además tengo 2 hermanos menores, con lo cual os siento a todos como mis hermanos pequeños. El gran problema de este podcast, desde que empezamos, es que Santi pone el listón súper arriba con el texto y luego todo es caer a las profundidades. Nada que ver, pues... Y no tienes ningún problema de espaldas, ¿no? Aparte. No, claro. Tengo muchos problemas de espaldas. Mira, ¿ves? Vienen con viene con el trabajo. Emoción, que le llaman. Bueno, primero os presento, ¿vale? Y luego hago una presentación un poco más informativa de Llucia. Sergio Molina, ¿es una vez un hombre enamorado de algo o alguien? ¿Cómo estamos? Ya, siempre Sergio? Me ponéis en el berete de cada episodio tener que decir algo... Bueno, enamorado un poco, yo creo que hablaremos de esto, de Barcelona, pese a todo, ¿no? Con sus cosas. Yo también, como Llucia, soy de fuera, de Palamós. Y eso te da como la cosa esta de que llegas como a la gran capital, el sitio de las grandes oportunidades, pero también igual llegas justo en el momento en el que las grandes oportunidades no son tan grandes, ¿no? Y entonces, haber vivido esa dualidad, pues te hace como bueno, verlo de otra manera. Entonces, enamorado de Barcelona pese a todo. Pues mira, yo voy a empalmarlo esto. Sergio. ¿Te he quitado la idea? Pero... A mí normalmente me presentan como eras una vez un hombre preocupado. Eras una vez un hombre preocupado. y entonces hoy o sea, me pasa algo... Es verdad que vamos a hablar y luego habrá tiempo de debatirlo. Me pasa algo con Barcelona, que es que yo sí que nací aquí. Y normalmente, tampoco sé si es porque la vida me ha ido como me ha ido, o es verdad que en Barcelona se junta gente de procedencias muy diferentes, pero suelo estar rodeado de gente que conoce muy bien Barcelona, a veces incluso mejor que yo, pero que no han nacido aquí. Mi propia pareja, por ejemplo, es de Tarrasa, casi todos los compañeros de la uni, que es de donde nos conocimos, también son de por ahí. Y siempre me sigue pasando que es como si me sintiera con la obligación de defender a una ciudad que tampoco en realidad me pertenece de ningún modo, más allá de la casualidad de haber nacido en ella. Y luego, que lo pensaba contigo, tú llevas 30 años viviendo en Barna. Yo tengo 30 años y nací aquí, o sea, en realidad conocemos la ciudad al mismo tiempo que conocemos la ciudad. Claro. Espero estar como a la altura de mi ciudad
Yo creo que es una ciudad que hay que odiarla para poderla querer. Y esa es la gran contradicción que nos pone, ¿no? Porque es una ciudad que te expulsa al mismo tiempo que te atrae. Y entonces dices, ostras, te quiero conquistar, pero no sé cómo, ¿no? Y ella no se deja conquistar. Y ahí, comentabas ahora que tus amigos son casi todos de fuera, y yo cuando llegué a Barcelona tardé muchísimo tiempo en tener amigos barceloneses. Aquí uno más. ¿Verdad? Sí, son mucho más cerrados de lo que dicen. Es verdad. Sí, eso es verdad. Es como, era curioso. Yo cuando llegaba a la universidad, o sea, cuando estaba en la universidad, era como, oye, hacemos unas birras esta tarde, ¿no? Se lo decías, es que he quedado con mi grupo de amigos. Y dices, joder, ¿sabes? ¿Y por qué no te vienes, no? O sea, eso como que nunca ocurría, ¿no? Es verdad. Y es verdad, como que tienen como la gente clasificada, oye, no, vale, yo tengo mi grupo de amigos, tú eres compañero del curro, de lo que sea, y tú te quedas en esa esfera. Es como muy difícil que puedas saltar de esfera a decir, vale, puede ser mi amigo y puede venir con mis amigos, que esto en otras partes de España no pasa, ¿sabes? O sea, es verdad. Sois gente ordenada, yo creo. Podríamos empezar por ahí, por el tema del premio. Y Exacto. el libro. Bueno, y la de la pregunta bueno, antes del premio, ¿no? La pregunta. Vale, Por fin, la un poco de pregunta. orden. Siempre hacemos una pregunta, como ya habrán visto la gente que nos ve, sí, que es ¿qué le quita el sueño a Yusia Ramis? Ay, cosas muy tristes. Bueno. Como por ejemplo el trabajo. Vale. Pero además literalmente, ¿no? Es Trabajo, muy absurdo, claro. es muy absurdo. O sea, que me quite el sueño el trabajo. Trabajo tanto que al final me voy a dormir pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacerlo de más allá. Y entonces me voy a dormir intranquila y me despierto a medianoche pensando en todo lo que tengo pendiente y, por ejemplo, hoy mismo me he levantado para trabajar. A madrugada de viernes a sábado. Ostras, Para qué ponerme a bestia. ¿Pero porque no Después- podías dormir o porque te habías obligado a levantarte temprano para entregar? No, porque necesitaba adelantar un poco lo que tenía Ya. pendiente, porque si no, Ya. no podía estar tranquila para seguir durmiendo. Luego he vuelto a la cama, pero igualmente... Esto era algo que me preguntaba mientras preparábamos así un poco la entrevista, que pensaba, después de tantos años, uno se llega a acostumbrarse a esta dinámica de tener que estar pendiente de que mañana tengo que entregar algo, el día siguiente también. Claro, yo lo daba ya por hecho, ¿no? Ojalá. No puedes llevarlo... Ojalá, ¿no? Ojalá. Para poner un poco de contexto, antes nos decías cuántos años llevas de freelance, escribiendo, colaborando con... Pues llevo, yo creo que más de 20 años siendo es que es muy freelance, heavy. en un país que realmente trata muy mal a los freelance. Y entonces, bueno, tienes la sensación de que estás trabajando muchísimo. Aparte, estabais comentando el hecho de ser o no de Barcelona. El último ensayo, bueno, el último proyecto que presenté. Que queríamos comentarlo, que ganó el premio de libros del asteroide, o sea, con un trabajo, es un ensayo, bueno, no ficción, ¿no? Sobre, lo tengo por aquí el título, era... Un metro cuadrado. Un metro cuadrado, 10 pisos en 30 años en 30 años en Barcelona, No, pero exacto, esto sí. justamente liga, o sea, une dos temas que yo creo que son esenciales, como mínimo en mi vida y en mi obra de rebote, que es que al final, cuando vienes de fuera, tienes que empezar muy pronto, desde cero, ¿no? Y yo en segundo de carrera ya estaba trabajando. Ya. Porque si no, no podía pagarme parte de lo que mis padres me ayudaban a pagar. Claro. Ya. Pero luego cuando acabé la carrera, yo acabé la carrera con 22, 23 años, y a partir de ahí me independicé. Hay poquísima gente que se independice en Barcelona No, claro. Tanto, no, tan sí, pronto. sí. ¿no? O sea, entendido como viviendo tú sola. Viviendo con compañeros, claro. de piso, Claro. porque no me lo podía permitir. Claro. El piso en Sí, sí, Barcelona sí. ya entonces no se podía, era Pero imposible. que no tuviste que volver a casa, que mucha gente acaba de estudiar o yo no encuentro nada, me vuelvo a casa, Que es ¿sabes? el O sea, problema, es- cuando vives en una Sí, isla, no tienes la casilla de salida, no tienes esa oportunidad, porque Ya. entonces es realmente volver a empezar desde cero, ¿no? Y no podía volver a cruzar Ya. el Ya, mar para ir ya. a casa de mis padres, porque yo ya había empezado a hacer una vida aquí, empezaba a tener a mis amigos aquí, mi gente, que de hecho luego han continuado siéndolo, ¿no? Y si a eso le añades una inestabilidad, tenemos una inestabilidad dentro de lo que es la vivienda, que perdura hasta nuestros días. Si le añades una inestabilidad laboral, que es el caso de los autónomos, los freelance, los colaboradores de medios, etcétera, que realmente están en una situación, yo creo que precaria por los precios de las colaboraciones, por las prestaciones que tiene ser autónomo en este país, por muchísimos La cuota factores, que- la cuota que tienes que pagar y que cada vez que intentan arreglarla lo empeoran, esa sensación, Sí. todo da una Hostia, es sensación brutal. como de inestabilidad permanente, de provisionalidad eterna, ¿no? Ya. Que no se acaba, que hace que al final tu vida emocional, tu vida sentimental, todo sea inestable y tengas la sensación de eterna Como que se provisionalidad. acaba contagiando y empapando el resto de cosas de tu vida. ¿no? Claro. Claro, yo la verdad que siempre creí o quise creer
que alguien cuando empieza a hacer periodismo, sobre todo de freelance, tiene el problema de la precariedad, sobre todo al principio, pero que una vez evolucionas, y en tu caso, hombre, es muy notoria, has ganado un premio Anagrama, que es una de las editoriales, si no la editorial más principal de este país. Quiero decir que en cuanto ya consigues tener una firma, que esa precariedad se va acabando, ¿no? En algún momento. O sea, que siempre creí que, vale, tragas mierda, perdón por la expresión, hasta que, bueno, luego puedes ya tener tu firma, igual tienes tu audiencia, tienes tu público y que ahí puedes, pues ya vivir un poco hacer mejor. menos cosas a cambio de más. Pero, claro, parece como que esa eterna... Provisionalidad o Sí, precariedad. Claro, como que no se acaba nunca, ¿no? Bueno, No hay escapatoria. Yo creo que empezamos nosotros, fuimos la generación bisagra, tú lo comentabas antes, Sí. que creo que realmente cuando nos incorporábamos a la vida adulta, que teníamos 30 años, era cuando teníamos que empezar a estabilizarnos laboralmente, tener un piso, si no de propiedad, a mí no me importa tener un piso en propiedad, pero un techo sin tener esa angustia de que al cabo de 3 años o al cabo de 5 años te puede subir un montón el precio y tienes que ir a otra parte, ¿no? Te tienes que buscar la vida. Eso, yo he vivido con ello toda mi vida prácticamente. He sido mileurista hasta hace 10 años también. Mileurista. Que además, cuando creo que fue Espido Freire quien puso el nombre de mileurismo, era como algo negativo. Y luego fue como, te das con un canto en los dientes. Claro, sí, sí, Definitorio de un estado de cosas, ¿no? Sí, sí, al final fue como la estabilidad eran 1.000 euros, pero Claro. Sí. inicialmente era la precariedad 1.000 euros, ¿no? Es brutal. ¿Y cómo ha ido subiendo pues el IPC, cómo ha ido subiendo el precio de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, después de la crisis del 2008, que se notó sobre todo en el 2010, teníamos pues eso, más o menos los 30 años, y ahí es cuando tenías que empezar a vivir de manera adulta, y ahí se rompe todo. Y como empieza esa crisis, que no es la primera que tuvimos, pero yo creo que fue la más importante o en el momento más crucial de nuestras vidas, ahí yo creo que pierdes completamente pensabas, hasta entonces creías que el mérito servía para algo, que si trabajabas mucho llegarías a algún sitio, ¿no? Creías que si sabías idiomas y viajabas mucho, todo eso pensabas que te iba a servir en la vida, y al final llega el momento y no. Además, esto es lo bestia. No, y entonces te quedas ahí como un poco desorientado. Entonces se me puso la etiqueta de generación IKEA, de que nos lo teníamos que montar nosotros mismos, que teníamos que ir espabilándonos. Claro. Y ha seguido siendo así, y los que venís después, bueno, pues tampoco lo tenéis mejor, ¿eh? Con 20 años y ellos con 14. Vosotros la crisis del 2008 os pilló un poco. Yo la más recuerdo más en conversaciones con mis padres. Perfectamente. Sí, pero bueno, yo sé, pero más en conversaciones en casa, digamos. Claro, pero eso al final. Que te impacte a ti directamente. Luego que hablaremos de las posesiones, imagino, ¿no? Y que al final, pues el tema de la pérdida de bienes materiales, por ejemplo, esto es algo que aunque tengas 14 años, si se da, lo percibes. Igual no entiendes de papeles notariales, pero entiendes las consecuencias de eso y en cómo se trasladan a ver a dos personas en tu casa que igual de repente pues están discutiendo todo el día, o de golpe si tienes un restaurante que lo cierres, ¿no? Claro. Claro, ya lo vives en cierto modo. Sí, se palpa de otro modo. Pero ahí se crea una brecha dentro del mismo estrato económico, si quieres, en el que hace que si tú habías heredado, tenías muchas más posibilidades en la vida que si no lo habías hecho. Porque claro, a partir de entonces, que quizá antes también, pero a partir de entonces siempre vas a dedicar más de la mitad de tu sueldo a pagar el piso. Más de la mitad de tu sueldo. Es decir, es que claro, eso es insostenible. Es insostenible. Es insostenible. En cambio, si tú has heredado un piso, pues... te ahorras tal y además se desbloquea ganas todo dinero, lo demás. puedes ganar dinero. Claro. Y entonces ahí empieza esto que se ha ido agravando con el paso de los años. Y además no solo se ha agravado, sino que da la sensación de que es verdad que a lo mejor se ha mejorado, se ha intentado mejorar las condiciones del propietario o del que cree ser propietario, porque además hay una sensación de propiedad cuando estás realmente hipotecado. Es del banco, ¿no? Hasta que el banco diga lo contrario. Sí, eso sí. Y se genera como ese ambiente, ¿no? De que eres propietario, pero no es verdad, no eres propietario, lo es el banco. Y se genera esto. Y luego el inquilino muchas veces se ha sentido muy abandonado, sobre todo en Barcelona. Creo que hay un 30% de viviendas en alquiler. Sí. O sea, el 30% son del parque de alquiler, que es bastante en comparación con el resto de España. Sí. Y aún así,
nunca, o sea, se habla mucho del propietario, de las condiciones para el propietario, pero en cambio el inquilino parece que a día de hoy sigue un poco desamparado. Y no solo eso, sino que cada vez tiene más esta sensación de angustia de decir, ostras, es que no sé qué va a pasar con mi vida. No sé si cuando me venza el contrato podré seguir viviendo aquí o me tendré que ir a otro sitio, tendré que cambiar de barrio. Ahora dicen, ¿no? La ley del alquiler, que al parecer... Que va tarde, por cierto. Sí, que va tarde, que hace un año se aprobó, pero todavía queda como aterrizarlo en las comunidades autónomas. En Cataluña yo un poco para también cerrar este tema, pero que nos cuentes bien es que el tema toca justamente con este último trabajo por el que te han premiado. Yo, por lo que he entendido, es un proyecto que está en proceso todavía. Lo estoy escribiendo ahora. Vale. Sí. Y, tengo que no entregarlo. Vale. Tengo que entregarlo porque yo misma en el proyecto puse la fecha límite, que puse el 15 de diciembre, con lo cual la idea es que salga publicado a principios del 2025, que se cumplirán justo 30 años desde que vine a Barcelona. ¿No? Entonces, por eso se titula 10 pisos y 30 años en Barcelona. Porque desde que llegué en Barcelona he vivido en 10 pisos diferentes. Sí. Mola porque solo sin haber leído nada, obviamente, y solo escuchándote hablar del tema, pero como que tengo la sensación de que entronca mucho con algo muy característico de tu obra, que es esta cosa de, primero como este baile en el que ahora entraremos entre literatura y periodismo, pero luego también este uso del material como autobiográfico para el trabajo narrativo, ¿no? Con el propio título del proyecto, sin haber leído nada, ya se entiende, ¿no? Que es a través de la propia experiencia tuya de haber estado 30 años en esta ciudad y cambiando tantas veces de piso, que acabas como construyendo algo con lo que nos podemos identificar mucha otra gente que no ha vivido tu vida, digamos. No, sí. Va por ahí un poco, imagino que la idea te salió de ahí. Absolutamente, o sea, hay una parte más autobiográfica que es esta en la que quiero, pues, de hecho voy a volver físicamente a los 10 pisos. ¿Ah, sí? Sí. ¿A todos ellos? A ver quién vive ahora. ¿Cómo haces? ¿Vas, picas? Oye, mira, no sí, sé, pues, todavía no he empezado. Claro. Voy a volver, voy a llamar a la puerta a ver si me abren, si me quieren atender, espero que sí. Y les voy a explicar el proyecto y entonces quiero saber quién vive ahora, quiero saber de dónde son, cuánto pagan. Claro, qué guapo. gustaría Cómo ha saber evolucionado, ya ves, claro. Pues buena idea. Si los propietarios siguen siendo los mismos, esto quizá me cueste un poco más averiguarlo. Y esta es una parte del proyecto, otra parte es la memoria, mis memorias claro. Ostras, de vivienda que, bueno, pues eso de los 30 años que he vivido aquí, ¿cómo te vas dando cuenta de que esto es un problema poco a poco, ¿no? No es algo que enseguida sea un problema, es algo que de repente pues te das cuenta de que estás asimilando una precariedad, como por ejemplo cuando habréis ido a muchos pisos de estudiantes en los que los muebles eran recogidos de la calle. Ya, sí, claro. Sí. ¿No? Claro. Yo esto o de Wallapop previamente recogidos de la calle. Claro, en mi época no había Wallapop Claro. y que acababa de llegar a Barcelona, con lo cual tampoco tenías mucha De hecho, posibilidad aquí de hay ir a como IKEA. por distrito, en Barcelona hay como ciertos días donde el viernes en el distrito de Gracia dejan los muebles en la calle para que puedas ir a buscarlos. Mira cómo cambia la cosa. Esto lo hemos hecho, sí. Claro, hoy en día ver a alguien recogiendo un mueble de la calle para subirse al piso te explica muchas otras cosas, ¿no? Claro. Pero yo me acuerdo cuando era pequeño que para mí era como súper... O sea, me parecía increíble, ¿no? De repente ver muebles que a veces es que están jodidos por dentro, pero que tienen una apariencia Pero eran de lujo. alucinantes, Claro, sí. Teníamos un sofá orejero que era brutal. Yo insistía a mis padres, que no tenían ninguna... O sea, yo qué sé, igual aquello no les tenía que servir para nada, pero insistía, o sea, como esa cosa de... Mamá, pero mira quin tamburet més guapo, ¿por qué no el puc pujar a casa? Ya tenías conciencia. Siempre me decían que no. Y una vez, ¿sabéis lo típico que son? En realidad no es como un tamburete, pero sí es para sentarse. Era como un cuadrado de paja. Sí, de estos como de bordado, mimbre, ¿no? Sí, una cosa así. Vale. Y me flipó, y de tanto insistirle a mi madre lo pude subir a mi habitación. No entendía por qué alguien, en mi mente de chaval de 10, 11 años, había dejado eso en la calle, ¿no? Y lo entendí al día siguiente porque dormí con él en mi habitación y al día siguiente me levanté lleno de picadas, tío. Porque debía tener un charraco dentro, ¿no? Y además esto es curioso porque en función del distrito en el que estés, claro, también yo me acuerdo de haber encontrado, no sé si era en Bonanova, Sarriá, yo qué sé, por ahí, palos de golf, claro. No, o sea, esto también, la calidad del mueble y la calidad de lo que tiran varía en función. Hay clasismo también, ¿no? En función del distrito en el que estés también. No, pero entonces empezabas eso a asimilar como cierta precariedad en el día a día
que bueno, pensabas que era porque eras estudiante, pensabas que no tenías dinero, pensabas que tal, pero luego van pasando los años y eso sigue igual, porque sigues teniendo que dedicar muchísimo dinero a lo que es el alquiler y a los suministros, ¿no? Pero entonces te das cuenta de que dices, ostras, yo la mayoría de mi vida adulta me he preocupado por comprarme, por si me compraba o no unas bambas, ¿no? Claro, es decir, sí, no me puedo permitir esto, ¿no? Claro. Y claro, dices, yo no soy pobre, yo no vengo de familia pobre, yo no tengo problemas económicos. ¿Cómo es que de repente los tengo? ¿Cómo es que de repente estoy en una situación como que tengo que ir mirando muchísimo lo que... Es total. Pero justamente yo creo que el valor que va a tener este ensayo cuando lo publiques es ir más allá de la estadística. Es decir, porque normalmente te dicen, pues bueno, tanto porcentaje de la población ha tenido tal problema, pero desde el momento en el que tú misma vas a enfocar este problema como yo he sido una afectada de esto y mirad cómo intento ir a los sitios donde he vivido y mirad cómo quizás la gente que vive donde yo era precaria todavía lo son más y mirad cómo la situación se va degradando constantemente, pues esto le va a dar como un toque distinto. Quizá lo que me encuentres es una cosa completamente distinta y los pisos están perfectamente reformados y ya no van dirigidos a los estudiantes y postestudiantes, ¿no? ¿Qué relación? O sea, porque además al ser freelance también imagino que trabajarás muchas horas en casa. Claro. ¿Qué relación? O sea, a mí esto también me emparanoia. A mí ahora justo se me acaba el contrato, estoy sin saber si me voy a ir o no. Y me he dado cuenta, también es que es el primer piso en el que vivo con mi pareja. Llevamos 5 años en el piso. Y claro, has acabado estableciendo una relación emocional con ese... O sea, con esa materia, ¿no? Aunque sabiendo que estás de alquiler y que en cualquier momento... En tu caso, si son 10, si pasas tantas horas en casa currando... ¿Cómo es? Igual también es que al final has hecho callo ya, ¿no? Y acostumbrada como a cambiar tanto... Al contrario, nunca haces callo ni con el insomnio, ni con la ansiedad, ni con los trabajos, ni con la responsabilidad, ni con la literatura, ni con los pisos, ¿no? Ni con la ciudad, ni con Barcelona. Al contrario, yo, claro, tengo recuerdos, muy buenos recuerdos de todos los pisos, aunque fueran un desastre, porque había algunos... Claro, cuando tienes que compartir piso no siempre... es ideal la relación que tienes con tus compañeros, ¿no? Y entonces, aún así, tienes muchísimos buenos recuerdos, muchísimos buenos momentos en esos sitios, ¿no? O quizá no fueran buenos, pero igualmente son muy emocionales. Y yo creo que siempre, algo que siempre me he preguntado, que ya me pregunto en las posesiones, es todos los pisos nos marcan. Los lugares en los que hemos vivido, las vistas desde la ventana. Esto durante la pandemia, yo creo que durante el confinamiento fuimos muy conscientes de cómo nos relacionábamos con nuestra casa, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, todos los pisos nos marcan. Nosotros marcamos nuestras casas de alguna manera. ¿Queda algo de nosotros en los lugares que habitamos? En las posesiones... Me invento, ¿no? Un poco que acabamos convirtiéndonos en el fantasma de los lugares que hemos habitado, porque queda nuestra energía, quedan nuestros recuerdos, quedan nuestras vivencias, algo queda, algo tiene que quedar de algún modo, o queda alguna palabra que has escrito en... Sí, como esa frase así. Aquí fui feliz, ¿no? En el marco de la ventana, ¿no? Entonces, puedes intervenir de algún modo en ese lugar para que quede algo de ti. Pero aún así, aunque tú no intervengas, queda algo de ti, esa es la pregunta, ¿no? Y es también un poco el planteamiento de este ensayo. O de claro, y cuando vas a buscar a la gente que ahora habita en esos pisos también, ¿no? Oye, ¿qué queda de mí un poco? Y quiero saber si han descubierto... ¿Y qué queda del piso en mí? Porque igual también cuando lo ves dices, ostras, pues yo lo recordaba como, no sé, ¿sabes? Al final... cómo modulamos los recuerdos cuando pasa el tiempo y luego vuelves y ya no lo reconoces. Claro, ¿sabes? Hasta te ¿Cómo puedes... era capaz de ducharme en claro, esta... Bueno, o hasta te decepciona. Esto ¿no? me lo pregunto sin haber ido. Claro, pero igual hasta te decepciona, ¿no? Porque, no sé, como que igual guarda como un lugar muy entrañable dentro de ti. Y luego lo ves y dices, ostras, pues mira, no me emociono tanto al verlo como pensaba que me iba a emocionar. Esto es lo que quiero averiguar, ¿no? Y también saber si han descubierto los secretos que yo descubrí, porque en todos los pisos hay secretos. Por más pequeños que sean. Sí. Entonces también quiero saber si los han descubierto. Esta es una parte del ensayo. Luego la otra es una investigación periodística para intentar averiguar por qué pasa lo que pasa. Viene de muchísimos factores, es mucho más complejo de lo que pueda parecer
en un primer momento. Bueno, no creo que parezca simple tampoco, pero entonces tampoco me voy a posicionar intentaré no posicionarme, aunque ya estoy posicionada, pero bueno. Eso ya son las conclusiones, ¿no? Como dicen en la tele. Sí, pero sí que quiero hablar, bueno, ya he empezado a hacer algunas entrevistas con gente experta en el tema, mucho más que yo, para que me explique, de hecho, ¿no? Cómo ha evolucionado el tema de la vivienda, tanto de alquiler como de compra. Y bueno, también hablaré con inversores, porque ellos consideran que este trabajo es legítimo, ¿no? Legítimo sí, claro. Y que si no funciona, ¿no? Y, no funciona es por cuestiones administrativas, que no es por culpa de que hay poca oferta, ¿no? Que es lo que dicen, ¿no? Si están los pisos altos es porque hay poca oferta, entonces te cargas colserolas, pero ¿sabes? Para hacer más ya oferta. lo ha permeabilizado tanto que incluso aunque hables con gente que puede estar en un estrato social distinto, no te van a negar el problema, igual difieren de la solución, pero todo el mundo, incluso gente en otra situación social, te dirá, sí, yo tengo un sobrino que lo está pasando muy mal y hay que encontrarle solución. Se difiere ya, supongo, en la solución, pero que hay ese problema es algo ya innegable. Evidente. Creo que sí, pero yo creo que sí. También es verdad que es un problema que si tú no lo sufres, si no te afecta, realmente empatizas poco con él. Porque a mí me costó mucho tiempo explicarle a la gente que yo lo pasaba mal. O sea, yo realmente tengo muy buenos recuerdos de todos los pisos, pero tengo muy mal recuerdo de esa angustia de cada vez pensar, tengo que volver a buscar piso otra vez. O sea, podría hacer un mapa de todos los lugares en Barcelona que estaban en alquiler cuando... Claro, has estado en 10 pisos, pero habrás visto tropecientos mil, claro. Cada cierto tiempo, ¿no? Claro. Y ves cosas que dices, pero ¿cómo me puedes intentar colocar esto? Y luego esto, ¿no? Es que en esta precariedad asimilada no puedes conformarte con cualquier cosa, pero tampoco puedes aspirar a mucho, ¿no? Al final te ves obligado, yo me he visto obligada a comprar el piso en el que estoy ahora porque no quería, ya estaba harta. Te iba a preguntar si compartías piso, que esperaba que no. No, en cuanto pude, viví sola, ¿no? En cuanto me lo pude permitir. Pero es esto, en cuanto me lo pude permitir. Claro, sí. O sea, pensar así es alucinante. Que esto te puede pasar a los 30, 35, 40, o sea, claro, es que al final es... Y te metes en una hipoteca de un piso sin ascensor, como la mayoría de los pisos en los que he vivido, que es lo que me puedo permitir, ¿no? Claro. Es que es bestia. Pero de hecho hicimos un podcast anterior que era sobre el hogar y hablábamos de cómo, aunque tú tengas un techo, desde el momento en que estás compartiendo con otra gente en la misma situación que tú, nunca acabas de hacerte ese sitio tu hogar, porque yo que actualmente estoy compartiendo piso, no entro a mi piso como si fuera mi hogar, porque si fuera mi hogar yo entraría, dejaría la mochila tal cual entro, me tumbaría en el sofá, y sin embargo cuando estás compartiendo piso siempre tienes esa cosa de en cualquier momento va a entrar tal persona a la que quizás molestas, que tiene su propia historia, entonces hay como en tu caso concreto también, porque no es gente que conocieras antes de... Claro, pero este gesto que, por ejemplo, otros que ya estén conviviendo con su pareja o vivan solos, pero aunque vivan de alquiler, ¿no? Pero que hagan enteramente del lugar en el que viven su hogar, joder, es una tranquilidad que los demás no podemos sentir, ¿no? No, y la tranquilidad de poder estar sin estar pendiente de si va a venir alguien o no, o de si tú vas a molestar o no, o de si puedes llevar a alguien o no, este tipo de cosas, en cuanto vives solo, se acaba, pero empieza otra inquietud, que es esta de ¿cómo voy a pagar esto, no? Claro. Y cuando empiezas a comprar es curiosísimo, porque yo pensé que no iba a poder comprar por una cuestión de, primero porque va en contra de mis principios, porque va en contra de lo que yo tenía pensado, o sea, va en contra de todo, pero dije, es que no puedo más. Y es una decisión, te obligan, te empujan, es como, bueno, ya estás, que no me quiero angustiar más por quedarme sin piso. Y es curioso porque me meto en la hipoteca pensando que ahí iba a perder el sueño para siempre por el hecho de estar endeudada. Nunca en mi vida había estado endeudada. Ya. Y de repente es un problema menos. O sea, sabes que van pasando los años y dices, ostras, no tengo que preocuparme por buscar piso. Ya, es que permíteme decir que yo compro piso en 5 días. O sea, en 5 días voy a firmar una escritura para comprar el piso. Cuéntalo del tique en el ojo. Hostia, esto fue muy bestia, porque estuvimos buscando, yo estoy con pareja, ¿vale? Entonces estuvimos buscando medio año, y en diciembre, sobre el puente de la Constitución más o menos, encontramos el piso, y a raíz de que ya empezamos a comprarlo, en plan, dejamos las arras y tal,
me vino un tic en el ojo, pero No, iba es normal. de Es decir, normal. "Guala, tío, 30 años, o sea, ¿qué 30 estoy años haciendo?". de tu Porque vida. yo siempre he estado muy en contra también hasta que realmente nos lo planteamos y dijimos, joder, es que es la decisión más inteligente, porque al final, si ahora vivimos en un piso de 40 metros, pagamos 825, que es poco, pero queremos una habitación, nos vamos a 1.200 al mes, que son 15.000 euros al año, y dices, coño, si lo podemos comprar es mejor hacerlo ahora, ¿sabes? Que no andar No, te pagando diré- pasta como... Te diré dos cosas. Primero, que cuando me compro el piso, que tiene útiles, yo creo que de 45 metros cuadrados, Vale, es claro, el más pero- pequeño en los que he vivido, pero es verdad que aunque me haya subido la hipoteca a 300 euros de golpe porque la hice variable, porque ha subido, sigue vale. siendo más barata que un alquiler en Barcelona. Ya, ya. Es fuerte esto. Y Es luego, que es el tema, claro, te sale más segunda, barato. me habéis comentado que estáis en relación de pareja. Claro, Sí. eso también facilita Esto- un montón la vida. Esto te lo Ya. quería decir antes. No es lo mismo tú solo que en pareja. Es que te cambia todo, te cambia todo. Es que te cambia todo. Claro. Sí, sí. Es- Porque a la hora de acceder a un alquiler... Es que, claro, si te quieres vivir tú solo pagando alquiler son 900 euros en Barcelona. Es imposible, claro. Con pareja es otra cosa. Pero O sea, el es mucho más el plausible. problema es que hasta ahora, bueno, está bien, es decir, te facilita todo hasta cierto punto. Yo cuando empiezo a tener problemas económicos por culpa de la vivienda, es verdad que era Ya. joven, ¿no? Era mileurista, me acababa de incorporar al... Siempre buscas excusas, ¿no? Dices, bueno, es porque Ya. todavía estoy empezando, Intenta todavía... racionalizar tal. la situación. Bueno, y luego te das cuenta de que, oye, no, hay algo que no funciona aquí. pero hay algo que no encaja. Pero claro, ¿qué me he encontrado últimamente? Porque yo no sabía, yo tenía hace muchos años esta idea de volver a los pisos en los que había vivido, pero no sabía si hacerlo como ficción, como falsa no ficción, no sabía muy bien. Quería preguntar por esto Qué ahora, guapo. pero bueno, sí. No tenía muy claro cómo lo quería hacer, si quería hacer como Las Possessions o Tot allò que una tarda morí en las bicicletas, que son las más autobiográficas, pero siempre noveladas, etcétera. Sí, claro. O ya quería hacer directamente una no ficción, no lo tenía muy claro. Y entonces me di cuenta de que a mi alrededor, la gente de mediana edad, como me has presentado tú antes, que ha dolido. Bueno, a ver. Lo he pensado poner la palabra, pero yo ya me considero una persona de mediana edad. Bueno, o sea, somos, a lo partir de somos los de mediana edad. 35 ya, o sea, la administración pública a partir de los 35 dejas de ser joven para la administración pública. Lo somos. Entonces, es el baremo que Lo cojo, somos, sí, lo sí, somos. no. Entonces me encuentro que gente de mediana edad, que pues eso, 40, 50 años, claro, muchísimas parejas se separan. Ya. Con hijos pequeños. Ya. Entonces, cuando te separas, ¿qué haces? El Porque ahora boomerang. mismo tienes que buscar dos pisos que estén relativamente cerca del Claro, centro claro. educativo. Total. Y si los niños son pequeños y si son mayores también, porque al final Necesitan no- espacio, o sea, no pueden ser pisos, no puede ser un pisos, estudio. exacto. Y entonces encuentras personas con salarios que están bien, que están más o menos estables en, Claro. en sus puestos de trabajo, no se pueden permitir dos pisos. Se podían No. permitir uno entre dos, Claro. pero no dos. Entonces ahí volvemos Ya, a tener un vaya drama problema. eso, Claro, eso debe Yo estar lo generando había parejas vislumbrado de un poco conveniencia Muchísimas. o de permanencia. Pero te puedo por hablar el mero de hecho. gente que tiene realmente problemas económicos, pero de gente que no tiene ningún problema económico y que está Claro. conviviendo por una cuestión de convivencia, uno durmiendo en el sofá y el otro en la habitación. Hostia, es Sí, bestia. de no hecho había es que llegado a mí, por ejemplo, hay una historia que me suena, no sé quién me la contó, que en su bloque, justo desde la pandemia, se divorciaron y Claro. siguen viviendo juntos porque no pueden... Entonces, claro, imagínate, recién divorciada o divorciado de tu pareja y Qué tienes que bestia. seguir viviendo con ella porque no te puedes permitir un alquiler tú sola, ¿sabes? Es bestia. No, es y luego acojonante, casos, sí, sí. pues eso, que pues mientras tanto, mientras se separan, uno tiene que ir como ocupando sofás de amigos. Claro, o sí, sea, sí, es que es es un dramático drama. realmente, porque hasta. Y puede pasar años, porque realmente no es muy fácil encontrar dos No. pisos que puedan acoger a los niños mientras niños Que o no te tan entre niños, dentro porque de al tu final. presupuesto, sí, sí. no. Claro, y luego ves ya la tercera parte, la tercera fase, que es, hemos hablado de los que les cuesta independizarse, yo creo que somos el tercer país, o sea, empezando por el final, somos el tercer país que más tarde se emancipa. Sí, Ya. sí, Hostia. de toda Europa. Porque, claro, no hay posibilidades, solo No, hay dos no, más claro, que claro. estén por detrás, ¿no? Y luego otra cosa, que cuando eres mayor, ¿no? Pero hablábamos de la dificultad de emanciparse o de independizarse, sí.
Luego tenemos la de mediana edad, que tenemos problemas también para encontrar viviendas si nos separamos, por ejemplo, claro. o casos de estos que dices, bueno, me tengo que ir de mi piso, tengo que buscar otro piso y no encuentras alternativas. Y tercero, las personas mayores. O sea, nada me parece más terrorífico que las hipotecas inversas o la mujer que desalojaron hace poco por 80 y pico euros, ¿no? Me parece alucinante que una ciudad pueda hacer eso. Entonces, cuando hablabais antes de Barcelona, es muy difícil querer a una ciudad que sientes que te expulsa. Y no hablo solo de Barcelona, hablo de Palma, hablo de Mallorca, claro, bueno, Mallorca hablo de las Baleares. Es el mismo problema, igual de distinto origen, ¿no? Pero el problema. Hablo y luego pasará seguramente lo mismo en Valencia, en Málaga y en Madrid, ¿no? Claro. Pero quiero decir que al final es como, ostras, cuidemos un poco a los residentes, porque es que si no, yo creo que esto al final va a ser un problema. Esto va a ser el único momento así de yo. Bueno, está bien, pero sí. Durante un breve periodo de tiempo estuve viviendo en Londres y a veces me da la sensación de venir un poco del futuro, porque allí ya no es que lo que compartes es un piso. Ahí prácticamente está compartimentado de tal manera en el que prácticamente cada habitación es un piso en sí, donde incluso dentro de una habitación ya tienes la cocina y ya tienes prácticamente el lavabo. A mí lo de Londres, que le fuimos a visitar, y es de las sensaciones de un nivel de... Claro, es una ciudad que sigue viviendo de la bueno, pues del prestigio que puede haber ido acumulando a lo largo de las décadas. Pero que a nivel de... Estoy un poco para atrás, ¿no? Sí. Pero que a nivel de vivir en el día a día es... Muy incómoda. Sí. Y luego que dices que vives nos dijiste que vivías en el centro y había que pillar... Estabas a una hora del centro. 3 metros. Nadie vive en el centro. No, pero es verdad que, claro, hay una de las teorías que dice que esto pasa justamente al convertir la vivienda en un negocio, pues oferta y demanda. Si hay mucha demanda, pues va a ser más complicado vivir en Barcelona, ¿no? Un tema. Podríamos yo también. ¿Puedo introducir el tema? Bueno. A mí me interesa mucho toda la movida como metaliteraria, conocer cómo es tus rutinas. Y lo primero que me viene a la cabeza, porque los tres estamos en una situación parecida, los tres estudiamos en la Autónoma de Barcelona como tú y periodismo como tú. Uh-huh. Yo creo que los tres, no sé si en la universidad, depende de cada caso, o antes, o puede que después, siempre sentimos como esa pulsión para la escritura y como esa idealización del terreno literario, ¿no? Como si fuera lo periodístico una puerta de entrada o un trampolín a... En tu caso, llevas muchos años haciendo las dos cosas. Has ganado premios por novelas, por ficciones, más allá de que tengan más o menos contenido autobiográfico, pero luego también trabajas como periodista, tienes colaboraciones meramente periodísticas. ¿Cómo conviven en ti esos dos mundos, el periodístico y literario? Incluso me atrevo a preguntarte si hay... Porque yo al menos en mi caso lo tengo como muy claro todavía hoy, que también me sabe un poco mal decirlo, pero... A mí me gustaría, ojalá que fuera el predominante el literario, ¿no? Yeah. Pero igual no, podría ser más interesante el periodístico. Aquí admiramos muchísimo y hablamos de ella muchas veces a Leila Guerriero, que es espectacular y es todo no ficción. ¿Cómo vives entre esas dos aguas? Para empezar, yo estudio periodismo porque no se cursaba en Palma y yo quería salir de Mallorca como fuera y puse 3 opciones que no se podían estudiar en Palma. Vale. Puse primera opción periodismo, segunda biblioteconomía y tercera arqueología. ¡Hala! Me daba igual, ¿eh? O sea, arqueología como Milena Busquets. Es verdad. Milena Busquets estudió en Londres arqueología, ¿no? Sí, vale. Y entonces, bueno, yo lo que quería era salir de Mallorca como fuera, lo tenía muy claro. Palma es una ciudad que me cuesta mucho más que Barcelona. Desde pequeña la odio. Y entonces quería salir de ahí como fuera. Y lo elegí un poco... Pensé, bueno... A lo mejor me hacen escribir, ¿no? Y claro. esta cosa un poco ingenua que piensas... Porque a ti, perdón la interrupción, ya te gustaba escribir desde... Siempre había escrito. O sea, escrito, siempre te gustó la lectura, siempre te gustó desde pequeña, la escritura. Toda la vida. O sea, yo sabía que quería dedicarme a esto si era posible, ¿no? Y entonces, nada, estudio periodismo, pienso que es una mierda de carrera, lo sigo pensando a día de hoy. Bienvenida. Pienso para esto.
Es que... En sí, tercero sí. estoy a punto de dejarla. Dije, pero por favor, pero esto es como... Además, sabíamos... bueno, nosotros, supongo que ya no debe existir la asignatura de nuevas tecnologías. Pero cuando existía la asignatura de Bueno, nuevas muy tecnologías, parecido. le dábamos 1000 vueltas a los profesores, porque claro... Claro, ya, sí. Claro, Es que profesores que igual llevaban es 40 años es que, haciendo lo hostia, mismo. es dramático, ¿eh? Sí, excepto 4 o 5 asignaturas que dices también. No, sí. Yo reportajes no por en toda la carrera no por igual la escribí asignatura, 3 por o el 4. profesor, porque había claro. profesores que estaban bien. Sí, hombre, pero sí, muy desactual. Bueno, sí. Es una carrera que podría ser un posgrado. Sí, Hey, sí, perfectamente. Ya está, Hay y- mucha O paja, complementada hay con mucha otra paja. cosa. Sí, Claro, sí, sí. claro. Hay mucha paja. Bueno, Entonces empiezo a trabajar en segundo de carrera y... en un medio ya. En un medio, Vale. sí. Yo el segundo año ya empiezo a trabajar, de segundo a tercero, empiezo a trabajar en el Diario de Balears, me parece, en verano, porque nos decían, tenéis que hacer muchas prácticas para la vida. Ahora me arrepiento tanto de haber, O sea, de haber tú- sacrificado todos mis veranos. Claro, te ibas a Las Palma prácticas. y además Me te iba a ibas a Palma una y me ciudad que ponía a odiabas. trabajar. ¿no? Sí, O sí, sea, y me en ponía a cierto modo trabajar era y no como, me podía hostia. ir de vacaciones a Puerto Colom, que es donde veraneamos, porque tenía que estar trabajando todo el verano. Claro. Esto a ¿No partir te de sirvió segundo de como para carrera. redescubrir Palma? De algún modo, ¿no? O sea, como verla desde otra prisma, desde Conozco otra Palma óptica, o- muy bien, Ya. desde siempre, y no puedo con ella. Vale, Nunca, vale. o sea, nunca ha habido un momento como de idealizar, ni siquiera desde como los Bares que ya no recuerdos. existen. Claro. Los bares que ya no existen. Y no, hay sitios que hay sitios que son bonitos, pero no es una ¿Qué ciudad es lo que no te gusta de No Palma? lo sé. Porque parece una ciudad agradable No, para vivir. es muy Bueno, fea. O sea, ya. para empezar, todas las ciudades, y también le pasa a Barcelona, todas las ciudades que tienen autopistas que la cruzan no tienen ningún sentido. Ya. Y en Palma yo vivo al lado de las avenidas y que supongo que en el proyecto debía querer ser algo así como importante, pero es y una queda autopista como urbana. Muy inhóspito, ¿no? Así como Claro. muy... ya. No me gusta. Y luego en Barcelona, pues esto, yo ahora estoy cerca de Mitre, que es otro horror. Ya, sí, Al sí, que van sí. los pijos no se sabe muy bien por qué. Claro, ya. Si fuera pija Ya, no porque- viviría ahí nada, pues, o sea, no entiendo. Es verdad, porque está al lado de una Para avenida ver enorme. desde la atalaya, ¿no? ¿Pero qué dices? Pues es una autopista. O sea, No, pero la parte de arriba está chula, porque tienes el parque ahí... El parque del Puchet, todo esto está el bien. Puchet y esto está muy bien, sí, sí. Bueno, pero bueno, sí. pero no sé por qué no me gusta Palma. Es demasiado pequeña, supongo. La conoces muy rápido. Ya. Está llena de gente que a mí no me cae muy bien. Vale. Y que a la que yo tampoco caigo bien. Tienes amigos en Palma, o sea, tienes Sí, amigos... pero tengo más sí. amigos fuera de Palma que en Palma. Que en Palma. mismo. No viven en Palma. O viven sea, en- aparte el problema es un poco igual, no la gente a grandes rasgos generales, sino entiendo que un poco la gente con la que te tocó... Yo vivir. personalizo mucho, entonces siempre digo que Palma es como, bueno, Palma no, Mallorca sí. Sí. Mallorca es como una madre a la que, bueno, pues hace mucho tiempo que no ves, cuando vuelves hace un gesto y dices, ay, está mayor, ¿no? Pero luego enseguida vuelves, dices, no, vuelves a... Es como si el recuerdo Ya, corrigiera ya, la claro. realidad. Ya, 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 vale, ya, sí, ya, Y sí, dijeras, sí, sí. ay, qué guapa. Me encanta, la amo, quiero quedarme aquí para siempre, nadie me querrá tanto como mi madre, ¿no? Amo Mallorca y al cabo de 4 días dices, "Hostia". Digo, quiero salir de ahí, quiero salir de ahí. Total. Y Barcelona sería, pues, ese amante que iba a ser de una noche. Ya, y al final llevas 30 años con él. ¿no? Ay, es que te levantas por la mañana y dices, pero ¿cómo puede ser, tío? Hostia, Sigamos tío. juntos, ¿no? Vale, Y con el entonces- periodismo y en la literatura Exacto. me pasa un poco lo mismo. El periodismo también sería, a ver, no quiero frivolizar, pero esa persona a la que no esperabas que te gustara, pero al final te ha encantado, porque cuando empiezo a trabajar, Sí. después del verano, empiezo a trabajar en un periódico que se llama Ciutat Nord, que eran los barrios de Horta Sant Andreu, Nou Barris y Horta Guinardó, Nou Barris y Sant Andreu, ¿no? Y entonces, claro, ahí conozco una Barcelona que no era la Barcelona que yo conocía, no era la Barcelona del Eixample, no Que era ahí la de hacías Gracia. periodismo local Sí, puro, ¿no? y ahí me encanta el periodismo guapo. de proximidad, el periodismo de crónica, o sea, nada me gusta más que la crónica. Ya. Sí, sí. Y periodismo de proximidad suena horrible, pero bueno. Además, bueno, la crónica es donde confluye también donde puede confluir más lo literario, ¿no? No estás haciendo política, ¿no? Es el género perfecto, Sí, claro. porque o sea, no puedes mentir, Claro. pero sí que puedes dar tu punto de vista. O sea, tú estás ahí, pero estás como Pero a mí es observación. el Tú das tu pasa- mirada, sí, Pero sí, a mí sí. lo que me pasa, interrumpiendo un momento esto, es precisamente, yo hay veces que también por curro hago crónica y en ese momento en el que no puedes mentir, de repente me siento limitado. Porque tú dices, la crónica no puedes mentir, pero puedes dar tu punto de vista. Pero imagínate un sitio donde puedes dar tu punto de vista
y inventarte mentir todo cosas. lo que quieras. Pues eso son las aquí yo entrevistas creo- de Vilamatas cuando Claro, las cosas claro, inventadas. Claro, aquí es donde yo veo que hay como esa tensión entre el periodismo y la ficción. Claro, mentir, pero con un sentido, obviamente. No, ¿eh? Y no desde puedes la mentir en la crónica, no puedes mentir. Ya, No, pero me claro. refiero a la ficción. Ah, en la ficción. En la ficción, sí. Pero la ficción no es falsear la realidad. La ficción no es mentir. La ficción No. es representar la realidad. Con lo cual, ahí está el juego. ¿No te ha pasado nunca es que el has- juego mi juego preferido Vale. es que uno nunca sepa si lo que estoy escribiendo ¿Vale? Sí. es exactamente así. O sea, creo, la idea, a mí, ¿por qué me gusta, al principio, por qué me gustaba mucho Emmanuel Carrer? Ahora ya no tanto, pero ¿por qué me gustaba mucho Emmanuel Carrer? Porque jugaba, su protagonismo es falso. No hay un protagonismo, no es el protagonista de sus historias, como mínimo del adversario, por ejemplo, ¿no? Mm. O de Limonov. Él no es el protagonista, él es un observador. Pero a lo mejor se está inventando cosas. En el caso de Limonov sabemos que se inventa muchas Sí. cosas, ¿no? Entonces no estás falseando la realidad, estás realmente haciendo ficción ahí. Porque estás intentando explicar o estás intentando hacer un perfil, estás creando un personaje literario. Y eso es muy diferente de ser tú el protagonista. Por ejemplo, en mis propias novelas, aunque sean autobiográficas, aunque la narradora sea en primera persona, Sí. nunca es la protagonista. O sea, la Es protagonista en las posesiones es más bien el padre, ¿no? y sus novios, si quieres, ¿no? En Tot allò que una tarda moria las bicicletas es la familia, no es. En las En otras cosas que son pasan sus amigos, Sí, no es tal cual, ella la es el entorno. protagonista. De hecho, la mirada es un poco de crónica, justamente, como Claro. de Sí, persona sí, que sí, lo sí, mira sí. con una cierta distancia, a pesar de que sea primera persona. Y entonces ahí es cuando yo me doy cuenta de que cuando hice cosas que pasan a Barcelona, cuando en Times, tuve un problema, que es que yo pensé que la ficción era falsear la realidad. Y no es. Y me equivoqué. Porque, bueno, es verdad que ahí el hilo argumental es obvio que es mentira, pero todo lo demás, pues eso. Sí, mis claro. amigos Te se cabrearon nutriste de un tu- huevo conmigo. ¿En serio? Claro, porque todos se reconocieron. Vale, Ya. ¿cambiaste Pero nombres? partes de ello. No. No, sí, Entonces, claro, Cambiaste tuve hasta el fondo. uno estuvo un año sin hablarme. ¡Hala! Otra, Ya, ya, Bueno, ya. lo solucioné con cervezas, no pasa nada. Bueno, claro, es que. esto es Otra un tema. me llamó por teléfono y me dijo, ¿De qué Llucia, va? ¿De qué vas? Llucia, no he pogut llegir la teva novel·la, me dijo. ¿Tú saps quan et bull la sang? Y me dijo, o sea, le había tenido que dar de leer los fragmentos de los que ella salía a otra persona para que se los leyera en voz alta y decía que le hervía la sangre, que no podía soportarlo. Hostia, Estaba muy tía. cabreada. Y otro me dijo una frase que siempre he tenido muy en cuenta para las... ¿Cambiabas el nombre? ¿Cambiabas Sí, nombres? siempre, Vale. siempre. Pero bueno, da igual. Ya, O sí, sea, sí, la sí. gente- No, Que quien lo sepa, pero- que quien lo sabe, se estaban ve. Sí, muy cabreados. claro, sí, y sí. entonces el mejor fue un amigo mío que me dijo, mira, el problema es que nos describes a la perfección a todos, o sea, somos así, pero nos manipulas como si fuéramos marionetas, no actuaríamos así. Y esa para mí fue la Ya clave ves. con la que después pude escribir las 2 novelas sobre mi familia, porque los crímenes con los amigos, ya te digo, con unas cervezas se resuelven, con la familia no prescriben nunca. Claro. Y entonces tenía que ir con muchísimo cuidado para no hacer que se sintieran manipulados por culpa de la narración. Buah, Claro, o qué sea, tú historia. podrías arquetipar, digamos, un personaje en una amiga tuya, pero también, digamos, que te preocupas de que esos comportamientos, actitudes, formas de actuar sean verosímiles con el personaje real, ¿no? Claro. Entiendo, para que O sea, en no- el fondo es el personaje real el que acaba condicionando más la trama, no tanto la necesidad que tenga el narrador de Si que ese quiero personaje... utilizar personajes reales, si no quiero utilizar Ya, ya, ya. personajes reales, pues me los puedo inventar. ¿Y qué ha pasado con los años? Que cuando he intentado hacer novela ficción pura, no estoy a gusto. No quiere decir que la narración no sea interesante, es que a mí no me gusta. Ya. Porque la encuentro falsa, porque ya me he acostumbrado Ya. a esta falsa... A coger elementos de tu A mí, realidad, claro, ¿sabes? Ahí y hay algo, llevarlos a la ficción. hay algo de la periodista, ¿no? Supongo que tu parte periodística de esta cercanía con lo real, porque imagino que hay aquello que se ha dicho siempre, ¿no? De nadie pone lo que no tiene, pero de ahí a coger elementos, personas que son prácticamente la realidad, pero con otros nombres y con alguna variación pequeña. Entiendo que hay ahí algo de tu parte de periodismo que se ha contagiado. Sí, muchísimo. Y el periodismo,
hay gente que, por ejemplo, Carlos Fuentes decía que el periodismo se comía la literatura, y le tengo que dar la razón en muchos sentidos. En uno de ellos es el tiempo. El tiempo que le dedicas al periodismo. Claro, me preguntabas, ¿por qué? ¿Cómo combinas las dos cosas? Yo pensé, mira, me dedicaría al periodismo para poder escribir. Claro, pues Pienso, tendría que ser jardinera para poder dedicarme al periodismo, para poder escribir. Ya. Porque claro, la precariedad se ha ido como extendiendo a todo. Claro. Y además necesitaría un trabajo que no fuera lo mismo, porque el problema que yo tengo ahora es que me paso el día escribiendo. Y te agota un montón. Mentalmente tengo 8 cabezas yo ahora. 8 cabezas, una por cada una de las colaboraciones semanales que hago. Y con lo cual, y al final... haces 8 colaboraciones semanales, que esto lo contamos antes fuera de es, micro, pero claro, es un es trabajo 8 cabezas ingente, diferentes, claro. Porque cada una tienes que pensar cosas. Yo no puedo pisarme a mí misma, ni me gusta reciclar. Reciclo siempre, no me queda más remedio. Bueno, claro, sí, y tampoco tienes tantos temas sobre los que hablar y sobre los que conoces algo, pero es verdad que al final tengo la sensación de que soy una malabarista jugando con demasiados elementos, claro, y que al final se me van a caer todos. Y eso es lo que me provoca la ansiedad. Me pregunta, ¿es que me quita el sueño? Pues decir, es que no voy a poder con todo. Pero por otro lado, como todavía tengo el chip de mileurista y todavía tengo el chip de autónoma hipotecada... El combo provisional. Ahora tienes una hipoteca ahí que pesa como una losa. Y esas tengo que decir que sí a todo, o a casi todo, porque es que si no, no voy a llegar. Porque ahora a lo mejor me va muy bien, pero dentro de un tiempo no me va a ir tan bien. Y sé lo que es estar angustiado por lo que... ¿Y si pudieras escribir solo novela, porque económicamente pudieras, lo harías, no? No. Me gusta mucho, por ejemplo, pero haría, en lugar de 8, no sé cuántas secciones hago ahora, pero muchísimas. En lugar de 8 secciones, a ver, espérate, te lo voy a decir. Es que es bestia, Es en lugar de... Es como... No está mal. En lugar de todas las secciones que hago, haría 3 como máximo. Bueno, 3 es mucho. Haría 2 por semana. 2 por semana. Porque al final es que si no tienes demasiadas cosas en las que pensar. Y yo... Claro, yo también creía al principio que me iba a relajar y que no me lo iba a preparar y que iba a ser una persona despreocupada, pero eso no se es. Claro. Cuando eres autoexigente, lo eres en todos los ámbitos de la vida. Siempre. Y me cuesta muchísimo a mí no estar... Ir a una intervención en radio y no tenértelo bien preparado. Por ejemplo, ¿no? Sí. Yo lo que te planteaba antes, como ese baile entre literatura y ficción literatura y periodismo y cómo se van... Yo muchas veces me ha pasado, nosotros sobre todo hemos escrito periodismo, y alguna vez me ha pasado de entrevistar a una fuente que te cuenta a saber qué historia estás trabajando y tal, y de repente dices, yo qué sé, esta persona dentro de mi cabeza tendría que fumar, pero no fuma. Y entonces tienes sus citas, tienes sus... Pero a ti te gustaría que fumara o te gustaría ponerle un sombrero. Esto no sería tanto como mentir, pero es evidente que en una crónica jamás lo harás. Si el entrevistado no llevaba el sombrero, no se lo vas a poner en la crónica. En realidad no cambiaría nada. Lo importante es en ese caso, sus declaraciones o lo que le aporta. Pero fíjate una cosa. Y ahí es cuando de repente el periodismo es como si te pusieras un traje o un vestido y te quedara como, ¿sabes? Estrecho. Y dices, no es esa cosa como tan de simplificarlo todo. No, ficción es que te puedes inventar lo que quieras y ya. No estoy hablando de esto. Pero de repente tienes más flexibilidad, tienes más... Bueno, por eso hay esos vasos comunicantes muchas veces, ¿no? Que yo entiendo que mucha gente acaba pasándose a hacer no ficción para poder llegar a ese extremo, ¿no? De poder decir, este señor fuma, aunque no... Pero ¿sabes más o menos? Sí, yo te propondría una cosa. Fíjate en eso que hace raro. Porque yo recuerdo que a lo mejor ese señor que me gustaría que fumara y no fuma, se comía un croissant, pero dejaba los cuernos. Y eso al final es mucho más efectivo que el hecho de que fume, porque que fumen hay muchísimas personas que lo hagan, pero en cambio dejar las puntas del croissant cuando te comes el croissant, eso no lo hace tanta gente. Como que la realidad puede llegar a ser mucho más disruptiva que tu propia imaginación. Para mí ¿sabes? sí. Claro. Como darle... O sea, si quieres darle una singularidad a esa persona, buscar aquello que realmente lo hace singular en la vida real. Alguna cosa que dices, ostras, ¿cómo es que ha hecho? Fijarte en eso, ¿no? Para mí por eso es tan bonita la crónica, porque te puedes fijar en cosas que en el reportaje o en la noticia estricta no te puedes fijar. Además, no tiene sentido
como centrarte en eso, ¿no? Y en cambio la crónica sí que te puedes centrar en eso. Y como decía antes, que personalizo mucho, claro, el periodismo para mí, o sea, la literatura es una amiga que no falla nunca. Cuando comentáis lo de los premios, realmente me ha tratado muy bien la literatura. Tenemos una muy buena relación, nos damos mucho. En cambio, el periodismo nos tratamos muy mal. Porque no quiero frivolizar, por eso digo que... Pero bueno, creo que igual te trata más mal a ti que tú. No, mal, yo se lo ¿sabes? doy todo, o sea, claro, le doy muchísimo. Te trata, sí. O sea, ahí hay poco reconocimiento, pero poco reconocimiento, no digo premios, no, me da igual los premios, poco reconocimiento en el sentido de decir, ostras, mira todo lo que hago, tío, o sea, mira todo lo que estoy haciendo por el periodismo, y el periodismo como está, aparte de que está muy mal visto por la sociedad actualmente, pero es que encima dentro de los propios medios se trata muy mal al trabajador, ¿no? Con lo cual tienes esa impresión siempre de, pues eso, de decir, ostras, me lo curro un montón, tío, valóramelo de alguna manera, ¿no? Pero también, económicamente, por lo menos. Pero por cómo hablas, o sea, te entiendo, pero también da la sensación de que igualmente nunca lo vas a dejar. ¿O qué? Porque estoy enganchada. Claro. El periodismo lo que tiene es eso, es como una especie de droga mala, ¿no? Ya. Bueno, porque es una profesión que mola mucho. Es ¿sabes? muy bonito, O sea, y aparte, superchula, si se valorara es... como merece, es Claro. extraordinaria. Es, yo creo, más todo lo que tienes que dejar en su bolsa, todo lo que tienes que sacrificar, todo lo que tienes que darle para poder vivir de ello. Pero eso, la profesión en sí es súper chula. O sea, yo hago periodismo de hobby. O sea, esto no deja de ser periodismo. Claro, totalmente. Y es un hobby, no recibo un duro y lo hago porque me parece súper chulo, ¿sabes? O sea, y es magnífico. Y ahora, una pregunta que este hombre se me ha saltado. Perdón. No, antes que hablabas de cojo elementos de la realidad. Claro, yo en las posesiones tengo que reconocerte que no sé hasta qué punto, ¿no? Lo que decías, que juegas un poco a que es ficción, que no, que de qué me bebo de la realidad, que no. Todo el tema de la historia del padre, no sé si es real, no te estoy diciendo que lo cuentes, pero cómo gestionas también el tema de coger elementos reales tan íntimos a ti como puede ser tu familia o tus amigos. Y luego, además, tomar como esa distancia que se necesita, yo creo, para escribir bien. Yo creo que siempre se necesita como esa pequeña distancia. Para mí la buena literatura es encontrar la distancia adecuada. Claro. Consiste en eso. Exacto. Y ya está. Pero claro, encontrarle una distancia adecuada cuando igual hablas de tu padre, que hay algo de verdad, algo que no, pero no deja de ser algo muy íntimo, muy personal. Sí, yo creo que al final es dos temas básicos. Es verdad que toco la parte íntima, pero soy muy pudorosa. Vale. No traspaso. Es verdad. Lo que es... No es mi lucha. Y no es macabro, no es... Ya, no claro. saco trapos sucios, no voy a sacar lo peor de la enfermedad del padre, que es mi padre. Claro, vale. No voy a sacar las cosas más turbias, no voy a sacar todo eso dentro de lo que es el tema de la corrupción. No voy a rendir cuentas a nadie, o sea, pudor y respeto, muchísimo respeto por todos los personajes que hay, ¿no? Aunque trate temas muy sensibles, nunca voy a ridiculizarlos. Incluso algunos personajes como el de la trabajadora, que podría darle mucha caña, ¿no? Por todo lo que hace a la familia, por todo lo que provoca. Intentas ponerte en su lugar de alguna manera, ¿no? Pues ella verá que para ella será justo su manera de actuar. Claro, de hecho hay un momento en el libro en el que, de cierta manera, no sé si es como en una reflexión o en un diálogo, recreas lo que pensaría esa persona para justificar el por qué actúa de ese modo, ¿no? Claro, porque si no, al final hay una cosa que con el libro anterior, con todo lo que una tarde murió con las bicicletas, me di cuenta. Y es que cuando tú escribes, bueno, esto siempre lo he sabido, ¿no? Que crear ficciones altera la realidad. Y entonces en ese momento no quise poner los nombres reales, ni de los lugares, ni de las personas, porque no estaba siendo exacta. Comentábamos antes, ¿no? De esa responsabilidad con la exactitud, que eso la tengo por el periodismo. Entonces, como no estaba siendo exacta con los datos, como no estaba siendo exacta con las narraciones, pues dije, mira, voy a quitar los nombres reales, mis abuelos todavía estaban vivos, pensé que a lo mejor no
no les hacía gracia. Bueno, no sé. Desligarlos un poco del personaje real. Hay un capítulo sí, que me claro. invento completamente, que es la posibilidad de que mi abuela tuviera un amante. Es decir, como hay cosas que especulo sobre ello, dije, no voy a poner los nombres reales porque creo que no responde. Sí, exacto. Y entonces, luego me di cuenta, bueno, hice eso y luego me di cuenta de que daba igual, no pasaba nada, porque es que no... Pero en cambio, en las possessions... Y entonces en la última edición que ha publicado Anagrama, en esta reedición los nombres son los auténticos, tanto de las personas como de ya los ves, lugares. mira, buen detalle. No lo sabía, ¿eh? Sí, no, porque no, dije, es que en tampoco. realidad pedí permiso a mis padres, bueno, a mi familia, etcétera. No A nadie sabía le supo eso. mal, porque claro, dijeron, es que es verdad, o sea, ¿qué más da? Que al final y entonces, claro, alteras la realidad y además tienes la versión oficial de la familia. Esto es lo que quería decir. Ya. A partir de que yo publico esa novela, la versión oficial de lo que pasa en mi familia Es esa novela. es la novela. mía. Qué Hostia. bestia, tío. Ya, ¿No? ya. Si yo digo que la maqueta era verde y todo el mundo dice, no, era marrón, Claro. Qué bestia. a partir de ahora ya es la verde. Claro, ¿no? claro. O sea, es ¿Cómo una construyes, responsabilidad también eso. cómo Claro. construir recuerdo familiar, ¿no? También es no, cierto. claro, mis hermanos decían Claro, en una claro. entrevista que nos hicieron a los tres, muy bonita, que salió en IB3, mis hermanos decían, bueno, Yago, mi hermano pequeño, me decía, es que, claro, yo ahora tengo un problema, que no sé si recuerdo las cosas porque las Claro. recuerdo, O porque las he leí el leído libro. en el Sí, libro, claro. o porque estoy recordando lo que Yusia recuerda. Es decir, ya no sé cuáles son mis recuerdos y cuáles son los recuerdos que yo he leído en este Qué libro. ¿no? bestia. Entonces te das cuenta ahí del poder que tiene Ya. estar tratando con material Con que materia has prima vivido, real. Que claro, sí, claro, porque claro. lo alteras todo, alteras los recuerdos de los demás, alteras la vida de los demás, porque al final somos lo que recordamos, con lo cual Claro. tienes que ir con muchísimo cuidado con esto, ¿no? Claro, tiene como mucha Es que responsabilidad. al final ya Qué bueno. de por sí la historia de una familia ya es una ficción en sí misma, porque Siempre. primero que se construye a base de medias verdades, de silencios, de recuerdos de cómo fue. Entonces, nada más ficticio que una familia, ¿no? Y con el añadido de que es gente, joder, que es el núcleo de relaciones más estrecho a priori, luego uno puede salir de ahí, pero que tenemos en la vida, ¿no? Esto me parece, es casi como un, ahora que está tan de moda lo de las cloacas, ¿no? Cada familia tiene sus propias cloacas, ¿no? Y creo Totalmente. que las posesiones, con independencia de que sea más o menos real, es un poco esto, ¿no? De un padre que tiene el socio ¿no? que hacías el paralelismo con la novela de Carrer, que al final acaba suicidándose y esto no lo sabe la protagonista y hasta el final estás como dudando de qué había detrás de aquello, el motivo por el que esta mujer realmente quiere cobrar una indemnización, ¿no? Todo está como en la penumbra hasta prácticamente al final y ni aún así sabes si... Luego me parecía interesante, claro, escritores o escritoras como tú que jugáis tanto con la realidad hasta el punto en el que pueda confundirse cuánto hay de ti como persona y cuánto hay de ti como en ficción. Claro, al final puede trascender que lo que es real es eso que hay ahí cuando quizá tiene un 40% de veracidad. Totalmente. Y quizá hay gente que en todas las entrevistas que hagas te va a preguntar siempre por cosas que dan por hechas y no son son falsas. verdad. Eso me No, parece además muy- yo siempre lo pongo, ¿eh? Al principio pone esto no es autobiografía, Sí, es verdad. cualquier parecido con la realidad es pura ficción, o sea, Pero yo siempre advierto. Puede ser que la Yusia Ramis del futuro se la recuerde en base a las 4 o 5 o 6 historias que contaste en tus libros y no como la vida que tuviste realmente, ¿no? Que es lo que Sí, estás contando tú de tu exacto. familia. Es el riesgo. Exacto, pero tampoco intento edulcorarlo, porque si lo Ya. quisiera edulcorar, y claro, cuidado con no traspasar la frontera de la pornografía sentimental y cuidado tampoco con inventarse cosas que hagan que la cosa deje de ser realista. Al final lo que tú quieres contar es una historia. Entonces yo tenía muy claro en el caso de las posesiones que había dos factores que siempre había tenido ganas de contar, que eran dos tabúes, que eran el tabú de la enfermedad de mi padre, que claro, es un tabú bastante extendido, que es el tema de la depresión, cómo se enfoca la depresión. No hay un solo tipo de depresión, nos imaginamos que es bajar la persiana y quedarse encerrado Claro, en casa, ya, y hay ya, muchos claro. tipos de depresión diferentes. La de mi padre es completamente distinta, y sabía que quería hablar sobre el tema, y quería hablar del tema de la corrupción del socio de mi abuelo. Pero claro, es otro tabú familiar, ¿no? ¿Y cómo escribo esto? ¿Desde qué punto de vista y tal? Para poder armar una historia que juntara a las dos y tuviera un sentido, me tenía que inventar un poco
los tempos. Porque entonces, si no, claro, hay cosas que pasan en años que no son, claro, que no son, claro, que no son sí, esos. sí, sí. Y luego también me tenía que inventar algunas cosas para simplificar, porque realmente son temas tan complejos que cada uno de ellos ya me daba para un libro entero. Claro. ¿no? Y si yo tenía la intención de unirlos los dos, para hablar de la corrupción, para hablar de los tabúes sociales y también familiares, para hablar de todo este tipo de cosas, pues necesitaba hacer, pues eso, un artefacto. Yo creo que la novela al final es un artefacto. Novelar Claro, pero la vida no cambias es artefacto. cosas con el ánimo de magnificar lo no. que pasa, sino con, bueno, de que tenga su ritmo, su coherencia interna también el libro, ¿no? O sea, que creo que es más que legítimo, ¿no? Y la idea de la O sea, literatura no. al final es sublimar la existencia, ¿no? Y es hacer que trascienda, que una persona cuya familia no tiene nada que ver con la mía pueda sentir que de algún modo se siente de alguna manera o reflejado, representado. No quiere decir que te identifiques con ello, pero que puedas entender de qué estoy hablando, ¿no? Y un poco esta sensación, pues eso, de decir, bueno, estoy construyendo algo, pero al final es una construcción, ¿no? Pero la realidad misma es una construcción, porque desde el momento que estamos hablando nos estamos enfocando en determinados temas y todo lo demás lo dejamos, claro. Lo dejamos A mí lo que me ha flipado es esto que dices del... O sea, a veces, a mí al menos me sucede, tanto con el periodismo como con la literatura, nos da la sensación de que es algo que nosotros le damos muchísimo valor, los que estamos como dentro del gremio, esto que se dice siempre del Twitter periodismo, esta cosa como endogámica, de que parece que solo nos leemos entre nosotros y no hay nadie más allá, pero esto que cuentas del poder que puede llegar a tener, o sea, del efecto que puede llegar a tener aquello que escribes sobre los demás, de repente como que a mí al menos escuchándote me da la sensación como que te rompe los esquemas, ¿no? O sea, Sí, claro. no sé de dónde saqué esa frase, pero decían, si en España quieres conservar un secreto, lo que tienes que hacer es contarlo en un libro. Claro. ¿no? Porque nadie va... Pero en realidad no es tan así. A mí mismo me ha sucedido. A veces siempre... O sea, escribo algún texto en cualquier lado que hable de mi familia, pero siempre pienso como que por un lado está mi curro y por otro lado está mi familia, y que los mundos nunca se van a entrelazar. La familia nunca va a leer ese texto. Ese texto es para la gente como que nos seguimos y nos leemos en Twitter. Sí. Y de repente no. Y tu tía, oye, esto que has escrito, o tu abuela, o tu... Bueno, mi abuela estaba indignada con las bicicletas porque decía, pero me estás poniendo como una alcohólica, todo el rato salgo bebiendo vino. Digo, pero si no eres tú, me dice, ¿cómo que no soy yo? Claro, ya. Puedes estar inspirado, ¿no? Un poco y coger elementos de ese personaje, pero que no... Pero que es bestia tú. Como eso destorota la... No. Es verdad que tú, por ejemplo, tu tema no suele ser tanto... Claro, tú tienes el tema que es como la escritura en sí, la escritura como proceso. Pero es como tu tema, es de lo que escribes. Veces me ha pasado de como saltar esa barrera y no darle... Y pensar que eso no va a tener ningún efecto, no de cara al mundo donde escribimos y nos leemos, sino de cara al mundo familiar, que claro. Es que yo siempre lo... Bueno, pero es que además en las posesiones mi madre me dijo las dos cosas que me quiso censurar, que al final no lo consiguió, pero las dos cosas que me dijo, y esto mejor no lo pongas, una de ellas hacía referencia a un exnovio mío que hacía 10 años que no veía. Ya, decía, a mí qué me importa. ¿En qué me siento yo en deuda para no exacto, continuar? Me decía, pero si lo leen los padres de Iván, ¡Hala, tío! Y digo, pero que si lo leen los padres de Iván claro. hace 10 años que no tengo ninguna relación con él. Ya, a mí qué me importa, estoy hablando de mis Iván padres. Fue pareja tuya real también, ¿no? Bueno, algo así. Bueno, pero sus algo padres así, no, algo pero así, sus padres sí. no son reales, claro. Ya. Pero me servía el hecho de que se separaran, el hecho de la relación que tienen, ¿no? Claro, sí, entre sí, ellos, sí. Porque me interesaba hablar de cómo dentro de los conflictos se relacionaban las parejas, ¿no? Y la generación de mis padres en esa época, todos se estaban divorciando con 60 y pico de años, entre los cuales los padres de Iván. Con lo cual me iba bien, pero luego me inventó muchas cosas. Entonces mi madre estaba muy preocupada por eso y estaba muy preocupada por Marcel también. Y yo decía, ¿pero qué más? Estaría bueno que el padre real de Iván se ofendiera por algo que hace, por separarse el padre hipotético de Iván. No. Pero es que, ¿qué pasó? Que cuando me dan el premio Libros de Anagrama, el primero que me escribe para felicitarme es Iván, que no se llama Iván. Claro, sí. Y siguiente mensaje suyo es, ostras, ¿qué hablas de mí? Solo por lo que había comentado durante la rueda de prensa del premio. Hostia. Entonces quedamos, después de 10 años, nos vimos, estuvimos hablando, le doy el libro, bueno, abre así por las páginas y dice, coño,
¿hablas de mi ludopatía? Y yo, bueno, yo aquí casi Sí, muero. ya, claro. Y entonces luego de repente le digo, bueno, sobre todo no se lo des a tu madre, por favor, porque mi madre ya me ha dicho, mi madre ya me Claro. advirtió. Que igual tu madre Que es, tu madre va a le gustar. siento un poco mal. Y se lo dio a su madre, el cabrón. Y claro, no, entonces dices, ostras, realmente estalla eso. Claro, pero claro. no podemos estar pendientes de las consecuencias que pueda tener, porque entonces ya no escribiríamos nunca, Claro. ni en prensa No, ni, claro, ni es que sí, literatura. es imposible, es entonces, imposible. al final, hay una parte que es como, pues eso, tienes que ir más allá, tienes que estar muy seguro de que aquello que estás escribiendo es lo que tú quieres escribir, porque si no, no compensa después el... ¿A ti te gustaría verte la novela de una amiga? No me gustaría nada. No, vale, no, bueno, porque... No me gustaría nada. Vale. No, sí, y sí. de hecho hay... O sea, tú en el papel libal te molestaría No, también. mucho, me cabrearía como un huevo. Y alguien ha tenido ya la mala idea, ¿no? De... No, es algo. Hay un personaje que creo que se basa en mí en un libro, que no voy a decir cuál es, pero pensé, pero es que además es lo que comentaba mi amigo de que nos mueves como marionetas. Es decir, creo que soy yo por una serie de datos, pero no soy yo en absoluto y yo nunca me comportaría de aquella manera. Ya. Y no responde para nada a la realidad, ¿no? Entonces, claro, decir que soy yo es tirarme piedras sobre mi propio tejado Claro. porque no soy yo realmente. Ya. ¿no? Sí. Entonces, nunca... Y además nunca- es una intuición tuya, el que es el autora siempre podrá Pues decir, la "No, persona que es- igual partí de tu perfil, o sea, de tu personaje, pero luego, oye, ese personaje se desarrolló independientemente de ti, o yo qué sé. No, A pero- mí como yo una creo que manera- me gustaría una- salir en un libro Vale. de... Pero por eso digo que es necesario el respeto. Es decir, Claro, con, sí. con ese personaje tienes que ser respetuoso. Aunque el personaje no responda exactamente Ya. a la persona, tienes que siempre ser respetuoso con el personaje. Con la persona, evidentemente, pero con el personaje. Porque Ya, al final, ya. si no, estás haciendo un daño que aunque no sea un daño universal, porque a nadie le importa, nadie sabe quiénes son, no. Y probablemente incluso Yusia iría más allí y puede que esto acabe afectando al lector también. Es decir, ese Lo respeto, nota. si te vas, el lector desconecta, ¿no? Claro. Bueno, Yo y es creo una que es- cuestión de verosimilitud del Sí, personaje también, ¿no? totalmente, totalmente. De hacerlo verosímil, ¿sabes? Si tú partes de un personaje, tienes que... O sea, cuanto más se parezca a las acciones que podría hacer, más verosímil es, que al final la ficción puede ser ficción, pero Sí. siempre ha de ser verosímil, ¿sabes? Porque si no, no funciona. Bueno, hay una Pero frase bueno. que me hace mucha gracia, que no sé si es de Alejandro Zambra, pero me suena que la diga en uno de los libros, que es escribir y no ser escrito. Entonces, Claro. cuando alguien de golpe eres como el personaje de una novela, pero tú te reconoces, me están escribiendo y yo inmediatamente lo que tengo ganas es de Es hacer que mi hay propio una libro par- para contradecir hay esa una versión parte- Bueno, sí, pasó con Nausgard, claro. Claro, Claro, sí, luego- Todo claro. el mundo quería decirla. Su exmujer escribió la Sí. réplica, ¿no? Porque eso es claro, dijo, buenísimo. pero tío, qué cabrón, o sea, tú te llevas encima los éxitos, que eso debe cabrear un huevo. Claro, O sea, ya, encima ya, te ya, llevas los encima. éxitos cuando en realidad me trataste como una... Claro. No sé, me trataste fatal a mí y a las niñas, ¿no? Claro, todo el mundo fatal. Claro, y eso sí que lo tenía claro cuando escribo Las Posesiones, voy a casa de mis padres, estoy con ellos, de hecho ahora hay una obra de teatro que Sí, ho he vist. de Mallorca Literaria, que se ha hecho una adaptación de Las Posesiones, o sea, es una adaptación muy libre, ¿Ah, sí? Vale, pero qué que bueno. creo que se centra en esa conversación que tienen padres e hija cuando ella les dice que va a escribir una novela sobre la familia desde los tabús. Y entonces, cuando esto fue real, o sea, fue así, yo no sé si lo han visto o no lo han visto, pero fue así. Cuando yo fui a Mallorca, faltaban un par de horas para que saliera el avión, tal... Bueno, por cierto, he escrito un libro. Ah, qué bien, ya era hora, porque hacía mucho tiempo de las bicicletas. Es sobre la familia. Ah, qué bien, las bicicletas nos encantó y tal. Y dije, bueno, en realidad sobre lo del socio de mi abuela, tal, no sé qué. Ah, bueno, pues, está muerto, bueno. Pues, no pasa nada y tal. Bueno, también hablo de la depresión de papá, tal. Y ya, Ay, ya. que ya, Ya, tío, qué momento. Claro, hacía 10 años de esa depresión. Y entonces mi padre les dije, pero yo no soy Nausgard, yo Claro. prefiero mi familia a la literatura, con lo cual os lo voy a enseñar y lo que creáis que se tiene que eliminar, se elimina y si no queréis que salga el libro, pues no sale el libro. Y ya está. Yo tenía intención de presentarlo a un premio, pero vosotros mismos y tal. Y mi padre dice, yo no quiero saber nada de este libro. Hola, Ah. Y dije, no quiero saber nada ni ahora ni cuando salga, no quiero saber nada. Y le dije, bueno, papá, pero es que... claro, porque inicialmente tienes mucho miedo ¿Cómo es normal? de lo que vas a encontrar. Sí. Y le dije, bueno, pues
te pongo como un salvador de la tierra. Ah, un salvador de la tierra. Eres un Quijote del siglo XXI. Ah, un Quijote del siglo XXI. Empezó a sonar bien la música. Bueno, venga, va, pásamelo. Y se lo leyeron un día, ¿no? Que en cierto modo no le mentías tampoco. O sea, No, quiero decir, exacto. me El personaje cascas, es eso. Bueno, da en igual, esa claro. descripción, sí, claro. Y él le pareció perfecto. Mi madre, ya os digo, que hizo estas puntualizaciones que no tenían nada que ver con la familia. Pensé, con la de cosas que cuento. Hostia, qué bueno. Y Yo luego quiero- también me dijo que quitara el capítulo que interpelo al lector, que Ah, sí. dice, te vas a quedar sin lectores con esto. ¿Por qué? Bueno, Intuición de madre. dijo, es que claro, la gente se va a pensar que... Y pues no estoy hablando con el lector, estoy hablando Claro. con... Claro, No, sí. Con un Esto es lo del mail. Lo de sí. Sí. Bueno. Ya. Yo quería abrir el último bloque, que es cosas que te pasan en Barcelona cuando tienes 30 años. Yo creo que es tu primera novela como tal. Nosotros vivimos en Barcelona, lo hemos hablado antes, y tenemos 30 años. Yo tengo 36, pero Bueno, vosotros va, más o dos menos. es verdad que... Sí, claro, que es la de la línea roja. Claro, imagino que para ti tú la escribiste a esa edad, ¿no? Imagino. La escribí con 30 años. 30 años. Salió cuando tenía 31. Vale. Que... O sea, claro, evidentemente para nosotros volver a leerla, o sea, leerla ahora, tú la habías leído hace más tiempo. Bueno, pero sobre los 30, 31, 32, o sea, bueno... A mí lo que más me mismos ha- problemas vitales... o sea, A mí es lo que esto me ha sí, flipado. Es claro. decir, hay una cierta... O sea, han pasado años. Las coordenadas obviamente pueden haber cambiado un poquito, pero lo guapo de esta novela es que me da la sensación que nosotros ahora la leemos con 30 y conectamos, y que otra persona leyéndola dentro de 10 años puede conectar. Es evidente que hay unos temas de contexto que igual pueden variar, ¿no? Pero... que yo, al final, la parra que tengo en la cabeza es que igual no tiene tanto que ver con cómo está el mundo cuando tienes 30 años, sino con cómo eres tú cuando tienes 30 años. Estamos entrando en esa etapa que a mí me está interesando mucho. Ves a peña que se casa, peña que se separa, ves a peña que tiene hijos, peña que se va a dar la vuelta al mundo. Es como una época muy loca. El tipo de conversación que se establece entre nosotros, la relación con el alcohol, la relación con las obsesiones, la relación con... Con las pastillas. Sí, es una puta locura. Con los ansiolíticos. ¿Cómo echas de menos esa época? ¿Ese libro te sigue representando más allá de lo que sucediera que has contado con tus amigos? Bueno, es una novela que escribí en muy poco tiempo. Es un encargo. Ah, ¿sí? Fue un encargo. Yo hacía la crónica, se llamaba Plexiglas, era una crónica sobre los actos culturales de Barcelona que publicaba. Y una editora, al final de una presentación de un libro, también iba a todas las presentaciones de libros Claro. de literatura catalana, y una editora me dijo, oye, me gustaría que alguien hablara sobre la generación que tiene 30 años, por dónde se mueve, qué hace. ¡Hala! ¿Escribirías una ficción? Y dije, hombre, claro que escribiría una ficción. Yo toda mi vida estoy esperando el momento de escribir una ficción. Y me dijo esto, pues un libro que fuera esto. El título, además, me pareció horroroso cuando me lo propuso ella. Que me lo propuso cuando ya lo había entregado, cosas que pasan a Barcelona cuando tienes 30 años. Dije, ¿pero qué es esto? Ah, pues Ya, a mí me un mola. título muy largo, ¿no? Es verdad A mí que me es raro, mola. ¿eh? Y Sí, luego a mí me y la mola. portada de la primera Sí. edición, bueno, horrorosa. No la recuerdo. Yo he Muy visto fea, tengo unas presente chicas en la- una barra de bar. Bueno, no, pero tú le No, diste es la otra idea, la portada. de bolsillo. Sí, claro, sí. sí, es otra portada. Y entonces yo pensé, pero que con este título, ¿qué piensan hacer y tal? Y justamente ha ido muy bien porque siempre la gente que cumple 30 años en Barcelona se sigue regalando. ese Claro, libro. claro, tal Y es un cual. long seller de Claro, puta madre. sí, claro. Ya. Pero entonces me reuní con mis amigos cuando me dijo esto, me hizo esta propuesta, me reuní con mis amigos y les dije qué es lo que identifica a nuestra generación, ¿no? Y había dos cosas fundamentales que creo que no han cambiado. Una, que creemos que podemos con todo, ¿no? Y que Ya. queremos hacerlo todo. Hay una parte de trabajo crematístico, pero para poder dedicarnos a lo que realmente queremos hacer. Y entonces tenemos que combinar la vocación con el trabajo que nos da de comer. Y entonces tenemos que hacerlo todo. Y otro era eso nos genera una ansiedad, Claro. porque evidentemente no llegamos a todo, y esa ansiedad mucha gente pues, le deriva en antidepresivos, en ansiolíticos, en este De tipo hecho, de tiene un medicación. término ahora, ¿no? El miedo como constante a perderte algo. El perderte- FOMO. FOMO. El FOMO, ¿no? Sí, Entonces esto. no tenía Sí, sí. nombre, pero... Pero y ya es- estaba. Ahora tiene nombre, Y esa sí, sensación de decir, quiero ser, pues eso, pintor, quiero ser escritor, quiero ser artista,
pero como me pagan una miseria, pues Remedios Zambra. No, No. Remedios Zafra ha escrito. Zafra. Sí, ¿cómo se Sí, llama? digo Zafra, Ha escrito bueno, sobre, sí, sobre el tema, ¿no? Y es un poco esta la sensación que yo creo que ha perdurado, ¿no? La precariedad, porque al final queremos tanto desarrollarnos en la parte vocacional que permitimos que nos exploten porque nos apasiona lo otro, ¿no? Y era la sensación esta, y la sensación de no saber qué queremos, y como no sabemos muy bien qué queremos, lo queremos todo, ¿no? Claro, ahí está, como no sé ahí muy está la bien, trampa. hay una desorientación. Ahí está la trampa, sí. Y el problema es que, claro, al final parece como que tengas mucha oferta, y ahora 15 años después, o no sé cuántos años después, Es lo que te todavía iba a preguntar, más. si ahora escribieras cosas que suceden con 40 años, o sea, Tengo 46, casi 47. ya. Es mucho. Pero en cambio dices que te reconoces en la de los 30. Es decir, hay ahí como tramas, preguntas, dudas, Sí. mierdas que no se han resuelto. Yo me quedé que- con los 38. Yo creo que estoy más o menos en los 38. Ya, tío, ahí... Yo, con 30 decía, vivimos como con 20, pero tenemos la crisis de los 40. ¿Vale? Sí, es buena síntesis. Y ahora te diría, vivimos como con 30, ¿Vale? pero con las mismas crisis que teníamos entonces. O sea, es como realmente, es como la edad que para mí ha sido, con la que me identificaré seguramente toda la vida, porque no se ha solucionado ninguno de los conflictos que había entonces. Si a eso lo extrapolamos a toda la sociedad... De hecho, una de las preguntas que tenía, pero en parte ya lo has contestado, era cómo vivías el que en determinado momento se te hubiera puesto pues la típica etiqueta de escritora generacional. ¿Y qué pasa cuando después de 10 años... si los problemas son los mismos y todo es lo mismo, igual no era generacional. O sea, es transversal. Es real. Claro. Claro, ese es el tema, ¿no? A mí no me molestó ni la generación IKEA ni escritora generacional, porque al final todos son etiquetas que sirven para vender. Claro. Entonces, bueno, pues si va bien esta, va bien. Y tampoco me parecía que no fuera yo una escritora generacional. Yo estaba intentando retratar una generación. De hecho, Claro, no me parece irreal. O sea, No, de con hecho, los la libros- introducción va por ahí. O sea, me parece como que. y con tiene los mucho libros sentido. con mis libros Claro. familiares también estoy intentando hacer un retrato de la generación. No de De lo todas que las has vi- generaciones, de de lo- una del generación momento. del momento en el que vivimos. Claro, claro. No de una generación concreta, sino de el momento en el que vivimos es este. Claro. Y estoy haciendo un retrato de eso. Y creo que, o sea, a mí me gusta pensar que estoy haciendo una crónica de un momento determinado en un momento determinado, ¿no? Y me parece que, claro, el hecho de que no se haya evolucionado en este sentido o que no se haya mejorado las condiciones para las personas que, da igual, 30, 25 o 47, da igual. Si no se ha mejorado esto es que algo no está funcionando. Es algo que no funcionaba entonces y es algo que no funcionaba en la época de Kafka, ¿no? O sea, Ya, claro. Kafka ya se daba cuenta de que la sociedad era incomprensible y no tenía ningún sentido la manera en la que funcionaba. Pues Y ya tenía problemas con la burocracia. Por eso la movida que yo pienso, Josía, es que es evidente que hay algo de contexto, hay algo del momento y de que no cambia, hay una serie de problemas que se repiten, que se enquistan. Pero hay algo también Pero yo creo que de, no. de la propia... Naturaleza de la generación. De los ¿no? 30, no, y de los 30 años. De los 30, es decir, bueno. a mí hablabas ahora de Kafka. Me ha pasado con Kafka, me lo releí ahora con 29. Y hay un montón de cosas que por edad justo me rozaban con las que Pero empatizas. no es por, Totalmente. no es por lo, Entonces, no sé si Pero es tanto... porque son descripciones de sociedades, de tipos, bueno, Claro. de sistemas, de maneras de hacer, de cómo funcionan las cosas. Y a los 30 yo creo que empiezas a ser muy consciente de por qué haces las cosas, aunque las cosas que sigas haciendo son por mera no sé, claro, no pero supervivencia. no es los pero- 30, porque tú... O sea, yo lo que voy que es verdad que muchas veces como que, joder, nos fijamos como en todas las condiciones materiales, todas las condiciones del entorno donde desarrollamos nuestras vidas, ¿no? Evidentemente, ayer lo leía, ¿no? En el INE decía que estamos en la... creo que hubo 344.000 nacimientos durante el 2023, que es el peor dato de la serie histórica desde 1940, ¿no? Evidentemente, todo lo que es la precariedad, todo lo que es la dificultad en el acceso a la vivienda, todo lo que es la dificultad en tener un salario que te pueda permitir tener una vida bien, influye en la natalidad, es evidente. Pero hay otra cosa que influye en la natalidad,
que no se explica con las condiciones materiales, que se explica con, yo creo también como el amplio, el infinito abanico de la oferta de las cosas que puede ser en tu vida, ¿no? Lo que se hablaba de, ¿cómo era? El FOMO. No, esto líquido, ¿no? La sociedad sí, líquida, sí, bueno, sí. un poco esto, ¿no? De que creo que empezó un poco con tu generación, sobre todo, ¿sabes? Y que se ha ido como postergando en la nuestra, Que es lo que decía- de que no es decía solo yo, condiciones materiales, No, es de pero es verdad que- crisis existencial, o sea, como Totalmente. una... Como nada tienes, todo es posible, es lo que decías somos tú. como Pero la yo creo generación más plena de poder elegir, y esa elección infinita No sabemos nos qué abruma, queremos. ¿sabes? Claro. Nos abruma y nos deprime y nos aplasta, ¿sabes? Entonces, Lo que como pasa es que somos cuanto más propios tiempo, somos esclavos de nuestra propia cuanto más libertad. tiempo en cierto pasa, modo, más ¿sabes? sensación tienes de que en algún momento tienes que elegir. Sí, ya. Quiero decir, esto no lo veo como algo ilimitado, ¿no? Quiero decir, cuando ya tienes 55 años, bueno, hoy en día hasta que tengas 85 años, Todo puede pasar. Todo puede pasar. Pero me refiero que ahí, conforme van pasando los años, uno menos tiene sensación de margen de maniobra. A Ese pesar es de el que follón. todo esté disponible. No estoy tan de acuerdo. ¿No? Sí y no. Es decir, ahora quería hablar de Vale. dos cosas diferentes. Una es Svetlana Alexievich, Sí. cuando cuenta en Homo Soviéticus lo que es la libertad, lo que ellos consideran la libertad después de la Unión Soviética, era poder elegir marcas de leche, porque antes solo había una, ¿no? Ya, La ya. Sí, sensación sí, de poder total. elegir marcas. La Ya. sensación de poder elegir cuando antes solo había un único producto y que eso te dé la sensación de que tienes una libertad, que es falso. Ficticia, es como sí, sí. ahora, ¿no? Es como creemos que podemos elegir qué va, si está todo súper regulado. Si es que Ya, en realidad ya, no tienes sí, ninguna como- posibilidad de ir más allá de lo que te permiten ir, pero Ya. tú tienes esa sensación. La percepción es que sí que puedes hacerlo, aunque luego no... ¿No? Es Sí, esa sí. libertad que tanto proclama Ayuso. ¿No? ¿Es verdad esa libertad? ¿Es real o es un poco, pues eso, ficticia? ¿No? Hablando de ficción antes. Y luego lo otro es que creo que... Ahora se me ha ido el santo al cielo, ¿eh? Pero... ¿Tú qué decías? Lo del margen de maniobra, que igual era una cosa que se iba, pero no sé si era lo que ibas a decir, que se iba como achicando si todo está disponible constantemente. Pero que Pero, igualmente... No, exacto. Sí, yo tengo 46, casi 47 años, no tengo hijos. Es una opción que tuve muy clara desde pequeña, o sea, nunca he querido tener hijos. Cuando llegas a los 33, la presión social es tan fuerte para Ya, que es tengas brutal. hijos Tiene que que ser aunque lo heavy, ¿eh? tengas clarísimo, que aunque lo tengas súper claro, tiene que ser algo. dudas. Claro, Qué bestia. A mí lo que me gustaría es que las personas que tienen hijos también dudaran. claro. ¿No? Ya, sí, Que fuera- sí, que has fuera acertado, ¿no? repartido, No, ¿no? Claro, es- claro, no, sí, sí, sí. para Sí, que no, todo el mundo sería lo estuviera justo. actuando de manera consciente. Porque si no, al final parece como que unas son decisiones correctas y otras son decisiones incorrectas. Cuando llega el confinamiento, que yo me quedo sola absolutamente en mi casa. Claro, yo estoy acostumbrada a vivir sola porque lo he elegido yo, porque no podía soportar los pisos de estudiantes, porque yo siempre he sido una persona bastante misántropa y de repente, pues claro, cuando estás obligada a convivir con gente, lo que comentabas tú al principio, ¿no? De, ostras, me gustaría estar en el sofá tranquilamente sin preocuparme por nada más. Aún así, aún habiéndolo elegido yo, aún siendo yo la que decide que no quiere tener familia, aún siendo yo la que decide que no quiere tener hijos, etcétera, en el momento en el que no puedes tener contacto físico con nadie más, y físico es importante, Dudas. te vuelves loco. Claro. Te vuelves loco durante 15 días, porque mi pareja vivía en su piso, en ese momento estaba con los niños, Claro. y yo no podía estar con ellos, porque claro, con todo el rollo este. Bueno, te vuelves loco. Y ahí yo dije, pero entonces voy al psicólogo por varios motivos. Y me acuerdo que le comenté esto y le dije, hostia, me he equivocado. Y él me dijo, no te has equivocado. Lo que pasa es que tú crees que, claro, como la sociedad te lleva diciendo que tienes que tener hijos, que tienes que tener hijos, que Claro, tienes que tener claro, sí, hijos. es como radiación, ¿no? Al Que final estás- lo ves, no has tenido hijos, te sientes Te en la... jodes. Dice, ¿qué te crees? ¿Que las personas que están encerradas en su casa con sus hijos no se sienten Claro, solas igualmente? claro. ¿Te crees que no lo están pasando fatal también? Ya. Es que es como una radiación que al final lo va permeando todo, e incluso aunque nadie te lo verbalice directamente de tienes que tener hijos, ¡Todo! si ves que todo va en una dirección,
No, pero es que vas al ginecólogo y te dice, es que luego se os pasa el arroz y Claro. si os Ya, arrepentís. ya. Es que no sé quién te dice, te vas a arrepentir. Creen que te pasa algo físico, creen que te pasa algo mental, creen que has tenido traumas O en la como vida. que no lo hubieras pensado, ¿sabes? Claro, que dices, no lo has "Coño, meditado. evidentemente, Oye, claro, está perdona, meditado, lo he claro". meditado mucho más que Claro. cualquier persona que tiene hijos, seguro. Claro. Sí, 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 Lo he seguramente. decidido porque me ha dado la gana Y ya y está. aún así me estáis haciendo dudar. Ya. De hecho, probablemente es más consciente la decisión de no tener hijos Bueno, que de tenerlos. absolutamente. Claro. Porque es verdad que a lo que te lleva al arroyo es siempre a tener hijos, ¿sabes? Claro. O sea, no tenerlos es nadar un poco contra el arroyo. Totalmente. ¿sabes? Bueno, Y entonces tenerlo- ahí, y de hecho te queda como una especie de estigma, como que te pasa algo, que dices, es que no me pasa nada, lo he Claro, elegido yo. absolutamente. Con lo cual, aun teniendo esa libertad que comentabais, uno tiene la sensación de que no es real esta libertad. Ya, Ya. ya. No, es como esa contradicción entre sí y no. Cuidado, porque al final, cuando haces lo que te da la gana, incluso así dudas. Ya. Y claro, personas que se arrepienten de no tener hijos, supongo que habrá, pero personas que se arrepienten de tener hijos, las hay y muchas, Sí, sí, y sí, no lo está dicen, claro. o se dice poco. Y no pasaría nada tampoco, ¿no? O sea, Claro. no pasa nada. Yo creo que, volviendo otra vez a los 30, que lo que pasa con los 30 también es que esos como igual, y sobre todo los periodistas, porque los periodistas cuando elegimos periodistas, el periodismo para estudiar, somos muy grandilocuentes, ¿no? O sea, todos queremos ser Kapuczynski y tal. Somos idealistas Somos también. súper idealistas Hay y un yo ego creo que a los 30 es cuando empiezas a ver cómo va a ser tu vida de verdad. No sé cómo decirte, ¿sabes? Como, Bueno, o que ese idealismo que cada vez empiezas está a aterrizar un menos poco y a justificado. decir, ojo, ¿sabes? Igual pues voy a seguir teniendo problemas para compartir piso, o sea, quiero decir, como que esa crisis de los 30, ¿no? Donde realmente ya empiezas a dibujar la persona que vas a ser y te das cuenta de que no vas a poder ser igual esa persona que tu idealismo dibujaba a los 20. No, yo Y que tampoco he está mal, mantenido, ¿sabes? yo he mantenido mis ganas de ser la persona que quiero Claro, ser. ya. Lo que pasa es que al final también vas cambiando lo que quieres Ya, ser. No, sí. no siempre es lo mismo, Claro, si no sería muy claro. aburrido. Pero luego, por otra parte, está. El otro día lo pensaba, y al final se trata de. Sin conformarse, se trata de poder tolerar o de poder acostumbrarse a vivir con la injusticia, porque es que vamos a vivir rodeados de injusticia todo el rato. Todo. Y cuando empezamos en el periodismo, creemos que podemos cambiar el mundo. O yo estaba convencida de Sí, que sí. podría cambiar el mundo. Y Sí, todo sí. lo he hecho con ese objetivo, ¿no? De Sí, sí, decir. total. y Es luego- muy grandilocuente, ¿no? Esa Mucho. ambición, sí, sí, que Mucho es de- muy pura también. y muy noble. ambiciosa, Sí, pero sí, a lo mejor nos estamos equivocando, no Ya. queriendo cambiar el mundo. Ya, ya, sí, 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 claro. Sí, y tenemos que volver a esos yo de 18 años. Muy Bueno, bien, no sé, yo hostia, creo que ya finalista, está. tú. Sí, sí, vaya finalito. Felices Está 30. muy bien. Felices 30. Oye, Pues nada, Lucía, mil mil gracias. gracias. Espero Gracias que a hayas estado vosotros. Un cómodo sábado. Un placer. y nada. Y- Gracias a Max, al Max, ahí Barbiu. detrás de las cámaras, al Barbiu. Aquí en Carrer de la Perla, en Vila de Gracia. Gracias a todos. los que Salud. nos veis. Chao. Salud. Chao. Chao.